Aquí comienza Chasqui Oyendau, Mensajeros de la Memoria. En la conducción, Ricardo Silva y Daniel Marzorati. Chasqui Oyendau, tejiendo hilos de la comunicación indígena. Es una producción de Marquemos un Norte. He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. Se vive todo lo que sientas, corre todo lo que sientas, vuela todo lo que sientas, que debas volar, que debas volar. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente en Ola Nueva, la 94.3 FM, aquí en Ciudad de la Costa, en el Pinar, para compartir con todos los Inchalá, los hermanos de toda nuestra Vía Yala, este continente mundo que fue en un momento. Y bueno, aquí estamos con siempre la premisa de ser mensajeros de la memoria, fundamental para lo que es las naciones indígenas y concretamente el pueblo Nación Charrúa. Hemos atravesado varias partes de la historia, muchas veces silenciada, muchas veces ocultada y también con mentiras históricas que fueron enredando nuestra nación y nuestra realidad. También la premisa de decir aquí estamos, la Nación Charrúa está de pie, con diferentes cantidades de grupos en todo el país, en los diferentes departamentos, con presencia de grupos originarios, también en Montevideo, bueno, con actividades de varios tipos, marcando una presencia y tirando por el suelo lo que es esa discriminación que es de las peores cuando te dicen que no existís. Una frase que quedó en la historia en este país, repetida por muchos a través del tiempo, es: Uruguay no tiene el problema indígena. No solamente decían que no tenían indígenas, sino lo consideraban un problema. Eso respecto a los demás países que tienen comunidades indígenas en montones. No estamos hablando que en este continente, en la Vía Yala, unos 65 millones de pueblos y naciones indígenas. Habitantes de la noche en las ramblas, entre latas de basura, bares, cines y autos, buscando una luna verdadera, una canción que no desvanezca y brille alto. Bueno, en este momento le damos la bienvenida a un amigo, a un hermano, un Inchalá,
nuestro querido Daniel Marzorati. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, audiencia. Mi reloj otra vez se ha demorado. Mi reloj es biológico, mi reloj, por eso es que se la llegada tarde. Bueno, acá estamos para ¿Qué estás compartir. haciendo? Control médico y eso, ¿no? No, el reloj, no ha sido el más reloj al medio. biológico es que, por ejemplo, salí el lunes a la 1 de la madrugada de mi casa y volví hoy a las 9:30. A las 9:30 a la fábrica y a las 2 de la tarde a mi casa. Entonces, como que uno extraña a la familia y se quiere quedar un ratito más y aprovecha cada minuto y cuando quiere acordarse le pasó la hora. Nada más que eso. Estoy haciendo la suplencia del camión grande que va para afuera y bueno, me voy los lunes y vuelvo los viernes. Estamos hechos bien los esclavos modernos, ¿no? De esos tiempos. No, mirá, ese es un concepto tuyo. Pero demasiado trabajo. Yo no. Estás equivocado. Hay un gran sabio que yo no me acuerdo si fue. No me acuerdo si no fue el hindú, ¿cómo se llama? El que liberó a la India. Mahatma Gandhi, que dijo: si no quieres ser un esclavo, trabaja en lo que te gusta y nunca serás esclavo. Eso es verdad. Yo trabajo en lo que me gusta, hago lo que quiero. Mi problema es llegar a la fábrica, donde hay encargados que se creen que saben más que vos o que no es por competencia que lo digo. Sí. No es lo importante. Claro, no es lo importante, pero son detalles donde vos te encontrás con gente que no sabe y no atiende a lo que vos le decís con una explicación lógica, ¿no? Porque no saben qué responder. Termina siendo solo un capricho de una persona que no sabe. Y donde, por ejemplo, no importa la experiencia que vos tengas, el trabajo que vos hagas, las horas que hayas aguantado, a él le importa el trabajo que salga. Entonces, si sale un chofer con el camión sano y vuelve con el camión sano y hizo determinado trabajo, sale otro chofer más desprolijo, por decirlo de alguna forma, y vuelve con el camión roto, la cuestión que ellos encontraron con que el tipo cumplió el trabajo que ellos le pidieron, el camión no importa. Esas pequeñas diferencias que a uno lo hacen enojarse. Pero, todo. ojo, no es culpa de los encargados que yo me enoje. Porque yo tendría que tener la tolerancia para tolerarlo. Soy yo que me enojo, son cosas a corregir, que no voy a corregir nunca y ya me acepto como soy. Vamos a entenderlo, ¿no? Yo me acepto como soy. Quiero decir que mi felicidad es cuando salgo con un viaje y se me termina cuando vuelvo. Esa es la realidad de mi Bueno, de mi pero vida. creo que hay medidas, digo, ya cuando las horas de compartir con la familia, como dijiste, ¿no? Son pocas, como que ahí hay un límite. Claro. Estoy de acuerdo, digo, si trabajas en algo que te gusta, como que no vas a ser esclavo de ese trabajo. Pero si te pasás de hora y le estás quitando tiempo a otras cosas que también te importan y te interesan, estás pasado. Claro, yo tengo muchos animales, entonces llegar, sé que mi familia se encarga de ellos mientras no estoy, pero hay un montón de detalles en casa también que quedan colgados. Ponerle agua a todo, o sea, cuando yo llego, antes de irme le pongo agua a todo. Cuando llego, algunos tienen el agua muy sucia, tienen agua, pero está sucia. Tengo 2 gansos que no sé cómo hacen, pero a los 10 minutos ya tienen embarrada el agua, no sé cómo hacen. Bueno, y después juntar toda lo que los perros hacen, ¿verdad? Entonces se complica más por eso el retorno que otra cosa. Pero acá estamos, olvidémonos de esto y vamos a hablar de los temas que le interesan a la audiencia, ¿verdad? Bueno, Daniel, yo en el primer paso quería compartir algo contigo, que no lo quise escuchar, para escucharlo contigo acá y bueno, poder tener fresquito los dos en el mismo momento para poder compartirlo y ver qué nos parece una faceta. El miércoles pasado pasamos el CD que
que me acercó Alberto Zapicán, con algunos trabajos que hizo, con una gente que vino de Argentina, armó una camioneta ahí con todo para producir, bueno, y armaron ese disco. Y quería compartir algo de casi 5 minutos. ¿Dónde me quedó? Bueno, el tema es que tengo que sacar los auriculares para que podamos escucharlo los dos, que me lo había enganchado también, Daniel, para que no se me cayera, pero me lo voy a volver a enganchar. Pero eso por no preguntar, porque yo tengo acá la radio en el celular, yo lo escuchaba por el celular. Enganchátelos de nuevo y tratá de no perder este partido. Estamos enganchando de vuelta los auriculares que bueno, siempre pierdo, la realidad, y Daniel lo disfruta totalmente. Y bueno, lo estoy pasando por atrás de la oreja. Ustedes no saben, esto es radio, pero vamos a ver qué sale de esto. Bueno, ahí lo enganché. Vamos a compartir un audio que es de nuestro querido, también amigo y hermano, Alberto Zapicán Andrade. Digo el apellido materno porque para mí es muy importante y para Alberto también, porque siempre se habla del apellido paterno nomás, ¿no? Bueno, ahora existe la ley esa que puede hasta poner un apellido primero y el otro después, ¿no? Dar esa opción, pero más allá de eso me parece que nuestras raíces, nuestros ancestros vienen por los dos, con la misma importancia. Y bueno, en mi caso la ascendencia indígena viene por el lado materno. Ahí tengo una novedad para compartir sobre ese tema que se dio. En el próximo espacio lo vamos a compartir. Bueno, el trabajo de Zapicán se titula La pregunta es libertad. Lo vamos a compartir. La pregunta es libertad. En toda estación pregunta, con viento y estrellas y fuego, con miedo, cuando viajan las hojas, pregunta. Si hay destierro helado, si sueña el sol silvestre, si tú desapareces, pregunta. Si tengo el nudo inmenso, dime que pregunte. Si la marea regala mirar íntimo de sus ojos, si silencian los fulgores del amor, pregunta. En los brotes plenos, humeando poesía, en la muerte, nieve, nada. La pregunta es libertad. Es la estación del niño, cuando asombran sus preguntas. ¿Por qué, rítmico, insistente, de dónde vienes tú, redondo, qué hay más allá, más allá, más allá? Pregunta en ola interminable. ¿Por qué? Después, ¿de dónde? Tú, yo, ¿qué hay más allá? Más allá. Después, sencillo preguntar. Y tú huyes, pides ayuda, te rindes, tranzas, mientes, hieres. ¿Por qué no das la mano a estas preguntas y las acercas a las tuyas? Como el río al mar. Cuando llega la estación del amor, con todos sus colores, pregunta, con asombro, con tu miedo, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué él? ¿Por qué nosotros y no todos los otros? Cuando respiras grande y pequeño, cuando se acerquen a la poesía, cuando empiece el huracán del cosmos, si el cuerpo se transforma en mirada, cuando el tercero acecha, peligroso, implacable, si el nudo duele desde la sombra y antaño, pregunta, aunque abrume como tajo brutal de amapolas
pregunta hasta las primeras vertientes donde ciega la luz porque nace la certeza. Colectivos, hermanos, amigos, compañeros, con números y sitios, no ven la pregunta con órdenes y letras, con grandes y pequeños. Vamos a jugar y preguntemos, tomemos la pala y preguntemos, vamos a la lucha y preguntemos. Preguntas a la tierra y al amigo, preguntas a la ciudad y al compañero. Pregunta y no vaciles a tu hermano, con preguntas se hace el colectivo. La libertad pregunta su camino, pregunta en la estación del miedo, cuando el miedo recorre hasta las últimas galerías donde quieren apresar el infinito. Si hay furor de relámpagos en acantilados urgentes, cuando el pesar estalla como el más oscuro de los astros, pregunta. Pregunta, por ejemplo, por las palabras vivas de los amigos muertos. Pregunta dónde están los más queridos, las últimas, los más de ellos. El gesto luminoso, la pregunta que nunca le hiciste. La melodía única en sus ojos. Pregunta. Desde tu raíz trizada, desde tus inmensas tormentas, pregunta. La pregunta para darle nuevos amigos. La pregunta que pueden sembrar. Corre todo lo que sientas, vuela todo lo que sientas, que debas volar, que debas volar. Y ahí compartíamos, Daniel, este audio. La idea que me quedó es no tener temor a preguntar, ¿no? Todo hay que preguntar. Y mientras escuchaba las diferentes situaciones y momentos que Zapicán planteaba pregunta, me acordé de una pregunta tuya en vivo y en la radio. Muy jugada. La vez que vino Laura al programa, tu señora, estás hablando de tema desarrollando, y dijiste, ¿tú eres feliz? Es decir, nuestra relación, la claro, ¿no? Se te ocurrió preguntar, no, ni cuenta te diste, ¿no? En el diálogo. Bueno, no dudó en contestar concretamente. Sabías que era feliz, pero no habías hecho esa pregunta, ¿no? Y se dio en el aire, en un programa de radio, ¿no? Bueno, esa pregunta fue una búsqueda en el momento. Estábamos con Diana Blanco, Laura, tú y yo. Y estábamos hablando de violencia de género, estábamos hablando de desigualdades, estábamos hablando de trato y maltrato. Y yo estaba desarrollando el tema, y qué mayor testigo qué mayor testigo del comportamiento que la pareja que tenés contigo. Por eso me surgió de la nada esa pregunta. Ella y yo, por ejemplo, en este caso tenemos un montón de carencias, como todo matrimonio. Uno puede estar cansado y el otro tener ganas, uno puede estar triste y el otro no darse cuenta, uno puede estar angustiado por razones laborales
y el otro llegar justo alegre porque ese día tuvo un día laboral tremendo, y descoordinarnos en el sentido del momento espiritual que cada uno tiene. Pero te puedo asegurar que después de un rato empezamos a coordinarnos cuando queremos acordar. El que está complicado tiene su descarga el uno en el otro. Claro. En la escucha. ¿Está? Entonces creo que el tener un ser al lado tuyo que comparte las buenas y las malas en serio, como es Laura, para mí, es mi felicidad plena. El tema es, por eso la pregunta, ese día en que estábamos con ese tema, era si ella era feliz, yo me comportaba bien con ella. ¿Me explico? ¿Está? Y por eso surgió esa pregunta. Claro. Entonces cuando vos me decís, vos sabés que ella es feliz al lado tuyo, no, tal vez no. Tal vez yo haga lo mejor para ella, tal vez ella haga lo mejor para mí, pero uno del otro, ¿qué esperamos? Esa es la diferencia, a eso atendía la pregunta. Sí, claro, pero por eso te dije... A una confirmación. Ojo, yo te dije, vos sabés que ella es feliz, pero también dije que es una pregunta jugada. Y es jugada por esa razón. Claro. Porque vos sabés que das todo de vos para que ella sea feliz. Claro. Pero es lo que necesita. ¿Entendés? Exacto. Entonces, hacer la pregunta es muy jugada. Claro. Y la hiciste en radio y en vivo, ¿entendés? No era una grabación. Pero es eso de las preguntas. ¿Por qué tener miedo a preguntar? ¿No? Bueno, mirá. La comunicación entre los humanos es difícil. Sí. Y vos sabés que es más difícil entre los hombres. La mujer, por exceso, y que las feministas digan lo que quieran, ¿no? La mujer muchas veces por exceso de hablar entra en conventillo. ¿Está? Porque primero habla y se comunica, y después la inventiva y el no saber frenarse al hablar hace que termine en conventillo muchas cosas que la mujer habla. Por eso los hombres decimos son más chusmas las mujeres que los hombres. Ojo, los hombres entramos en el mismo chusmerío muchas veces por no hablar. No nos comunicamos y empezamos a hablar. Cuando hablamos, cada uno cree lo que se le antoja del otro y terminamos en el mismo conventillo que terminan las mujeres. Pero las razones son las contrarias. Y yo creo que parte de eso es la testosterona. Y es lo que dice Alberto, que no nos comunicamos. ¿Y por qué no preguntamos? ¿Por qué tenemos miedo de preguntar? Porque parece que yo tengo menos testículo que vos si yo sé algo menos que vos. Un joven no le pregunta al viejo por miedo a que el viejo piense que el joven no sabe. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de testosterona. Lo mismo pasa, digo, acepto la discrepancia que sea, Lo mismo pasa cuando un compañero de trabajo sabe más que otro, no le preguntamos porque va a pensar que yo no estoy capacitado para hacer lo mismo que hace él. Cuando en realidad, para capacitarte igual que yo, o yo igual que vos, lo que preciso, lo que no sé es preguntártelo. Es todo lo contrario, pero los hombres parecemos temerosos a preguntar. Sí, y es una cuestión no es de miedo, es una cuestión de no demostrar. Pero encierra miedo. Miedo a sentirse frágil, a sentirse menos. Exacto, por eso digo que es cuestión a la inseguridad. Por eso digo que es cuestión de testosterona. Sí. Es no mostrar que somos débiles. Yo pienso que pasa por ahí, que es un tema de miedo, como decís vos, pero de miedo, de fragilidad, de todo lo que quieras. Por eso yo digo que pasa por la testosterona. Puedo aceptar otro tipo de cláusula, ¿no? Y digo, todo lo que se pierde de saber y de aprender por no preguntar. Y por ese orgullo de no sentirte menos, es increíble, ¿no? Yo soy muy preguntón. Y después el otro tema que vos lo tocaste ahí al pasar, que creo que es fundamental, que lo referías como el chumerío, ¿no? Tanto en hombres como mujeres. Y cuando un hombre chusma le gana a cualquier mujer, Sí, ni que hablar. Que los hay. Ni que hablar. El tema de las suposiciones, ¿no?
porque está la puntita y después cada uno desarrolla, ¿no? El tema de las suposiciones de que va pasando de boca en boca, pero también se cae en la suposición por no preguntar. Bueno, es una cosa corriente de, si tenés una duda, no te quedes con la duda, preguntá. Y las suposiciones son siempre negativas, ¿no? Nos vamos para el lado negativo. Suponemos y es malo, negativo. ¿Ah? Y si preguntaste, podés llevar una sorpresa. Y bueno, si es negativa, ya estás rumiando para ese lado. Pero preguntá, ¿no? Sobre eso que vos decís, lo que es imaginativo por falta de comunicación. Vamos al matrimonio, Laura y Daniel. Muchas veces uno va a un sanatorio, ve a la enfermera sentada todo el día. Pero ¿qué pasa? Hay 3 turnos. El turno de la mañana, 4 turnos. El turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno que le llaman vespertino, que vendría a ser tarde, pero después de las 6, vespertino, y el turno nocturno, ¿verdad? Entonces vos tenés 4 turnos. Generalmente cuando uno va a la hora de visita, a las 4, de 4 en adelante, o de 3 en adelante, o el tiempo que sea de visita, generalmente siempre es de tarde. A veces hay media horita de mañana, pero generalmente es de tarde. Cuando vos vas, es horario de visita. ¿Por qué es horario de visita? Porque las enfermeras no tienen nada que hacer en ese momento. Entonces buscan el mejor rincón de horario para que la visita no entorpezca el trabajo. Entonces vos te encontrás con enfermeras que están sentadas. Vos vas de visita, hay enfermeras que están sentadas y sentadas y sentadas. Pero no todos los turnos son iguales. No. Entonces yo pensaba que Laura entraba a trabajar al sanatorio y pasaba sentada todo el día. No todo el día, pero que pasaba sentada un rato hasta que le tocaba dar una inyectable y nada más. Pero ella siempre hizo el turno de mañana. Le tocan los baños. Y los baños te llevan toda la mañana, porque es bañar paciente por paciente de los que te tocan. Tengas 5, tengas 6... y nunca hay menos de media hora o 45 minutos cada baño. Entonces son 6 horas el turno. No pasa sentada nada de la mañana, ¿está? Pero uno tenía esa idea. Pero se dio el caso al revés. Un día ella me dijo algo de por qué yo no hacía un poco de ejercicio, porque pasaba sentado todo el día. ¿Cómo sentado todo el día? ¿El camión quién te cree que lo carga? ¿Que se carga solo? ¿Que yo estoy sentado en la cabina, me cargan, arranco, llego a los clientes y se baja sola la mercadería? ¿Qué todo eso es ejercicio? ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Entonces, la falta de contarnos el quehacer diario para no aburrirnos sobre el trabajo todo el día... Llegó a suponer cosas que no son. Y en este caso estamos hablando de cosas sencillas. Sí, pero hay casos más. ¿Tá? Una mujer que tiene un marido policía termina pensando que el marido es de la CIA casi, digamos, o al revés, ¿tá? Que el marido, como es policía, no hace nada en todo el día. Cosas por el estilo, digo, o sea, el suponer es una de las peores cosas. Y cuando se empieza a hablar de otro desde una suposición, es lo peor que hay, y ahí es donde el hombre le gana a la mujer. Porque la mujer ya... Vuelvo a decir, se comunica, ellas hablan sobre los hijos, sobre el marido, sobre esto, sobre el otro, y a veces cuentan cosas de más, pero no la mujer que cuenta sobre lo suyo cuenta cosas de más, sino que la otra amiga, a toda esa información que le dieron, le encaja un suponer chiquitito, y cuando quiere acordar es un teléfono descompuesto. Sí, sí. ¿Entendés? Bueno, uno por exceso y otro por cortedad, los dos terminamos metidos en chusmerío. Y esto es cierto, es real. Y pasa en todos lados, en todo grupo humano. Bueno, muchas historias reales se transforman en leyenda por esa deformación. Exactamente. Por los agregados de cada uno, ¿no? Exactamente. Bueno, es así. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, Daniel, y entraremos en otros temas. Pero, por favor, pregunten, ¿no? Por favor, pregunten. Chasqui Ollendau, tejiendo hilos de la comunicación indígena.